Todo lo que usted quería saber sobre el mate y no se animaba a preguntar, o al revés, todo lo que podemos saber del mate y quizás no es información que frecuentemente manejemos, es que el mate, y hoy gracias a la producción de este segmento voy a poder disfrutar del mate en cámara, es un elemento tan cotidiano y está tan asimilado a la cultura del Río de la Plata y aún más de lo que es toda la región, que bueno, a veces quizás por tan cercano perdemos la perspectiva del elemento cultural, antropológicamente hablando, que es el mate. Ya tiene unos cuantos años este libro que aquí tengo en su versión bolsillo, de Javier Rica, y ahora vamos a hablar de una nueva edición para niños que esta historia del mate tan exitosa está desarrollando Javier de hace tantos años. Bienvenido. Hola, ¿Cómo te va? Buenas tardes, bien, un placer estar contigo. Del mismo modo. Y tomarnos con la audiencia un mate virtual y contigo un mate. Lo que pasa, ahí está, el concepto del tomar mate va mucho más allá de tomarse un café, de tomarse un té, de encontrarse. El mate supone toda una ceremonia, todo un vínculo con quien lo toma o con quien lo comparte, que hace que sea lo importante que es desde el punto de vista antropológico, ¿no? Claro, para enganchar un poquito con eso, un paso antes. Hoy cuando nosotros abrimos un paquete de yerba mate, esa yerba es la misma que los españoles vieron hace 500 años. O sea, nosotros no le hemos agregado culturalmente ningún proceso químico, ni en la torrefacción, ni en nada. O sea, la yerba tal cual la conocemos hoy en día era la que procesaban los guaraníes, y esa historia se pierde en el fondo de la historia porque al ser una cultura oral no tenemos registros de ello. Uh-huh. Pero volviendo al tema de la ronda y el del compartir, también heredamos de ello esa costumbre. Y es una cosa muy común y atraviesa toda América el tema del compartir. Cuando nosotros observamos en las películas en Estados Unidos que comparten la pipa de la paz los yanquis con los nativos americanos, no era porque tenían una pipa, era el ritual de fumar de esa pipa. Y lo mismo en las culturas andinas. Cuando comparten la coca, es el ritual del compartir, y bueno, más al sur, los guaraníes consumían la infusión, al igual que hoy, con su mate, con su bombilla y en la ronda. Javier, la primera edición del libro, de tu investigación, ¿cuándo? Esto fue en el 2002. Increíblemente, estamos hablando en una época de que estábamos fuera de la era de Internet. Sí. Entonces yo hice la investigación en los años 90. Y como tú decías, ¿no? El tema de la cercanía. El mate era tan cercano, tan presente, de que no había sido objeto de estudio. O sea, no existía en el Uruguay una fotografía de un árbol de yerba mate, o no sabíamos cómo era la hoja. Digo, ahora con Internet, que accedemos tan rápido a todo, sí. Digo, en ese momento no había, y bueno, eso fue un poco el disparador de empezar a colectar. ¿Pero por qué? ¿Qué te dio por arrancar por el mate? Y bueno, yo creo que el mate venía con una fuerte carga cultural, ¿no? O sea, que era de haraganes, de vicios, ¿no? Venía con todo eso. También, repito, el tema de la cercanía, pienso yo, porque digo, habiendo tantos antropólogos e historiadores, sí, obviamente, Daniel Vidar ya había incursionado en artículos sueltos, y, o sea, sí se había escrito. Pero no de una forma sistemática o no de una forma enciclopédica como el trabajo que yo realicé. Uh-huh. Entonces, ¿Cuál es el origen del mate? Y el mate, bueno, como veníamos hablando, el tema de los guaraníes, ¿no? ¿El guaraní? Sí, ellos desarrollaron absolutamente todo. O sea, la yerba como la conocemos hoy en día, y también el mate, la bombilla, y obviamente en un cacharro de barro. Y después la particularidad que pasó aquí en Uruguay fue que cuando vinieron los primeros colonos, o sea, la gente que vino de Islas Canarias y también de Argentina, de Mendoza, de Tucumán, bueno, obviamente que había que facilitarle todo el tema de la comida, todo el tema de la logística para que se mantuvieran los primeros años, y a ellos le daban una ración de carne, una ración de galletas y yerba mate. Entonces desde el origen, desde que el español pisó acá en estas tierras, o tomaba mate o tomaba mate. Uh-huh. No tuvo elección. ¿El mate siempre fue caliente? Porque sabemos que está el famoso tereré en Paraguay, ¿no? El mate siempre fue caliente, todas las crónicas, e inclusive los jesuitas ya recomendaban no tomarlo tan caliente, y sucedió, la audiencia recordará la Guerra de la Triple Alianza, 1870-1875, donde el pueblo paraguayo fue arrasado, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esa huida dentro de la selva, si ellos prendían un fuego, obviamente los detectaban desde lejos. Entonces empezaron a verse obligados a tomar con agua fría. Y después, como se iban quedando sin yerba, agregar yuyos.
esos 15 o 20 mil mayores que sobrevivieron a la guerra, cuando volvieron a su hogar, llevaron esta costumbre y el hombre es de tendencia es como el control remoto, ¿no? Cuando nosotros nos acostumbramos a algo que nos ahorra energía, nos quedamos pegados a ello. Y ellos vieron que eran lo mismo, o sea, un poco más tomarlo con agua fría, con agua caliente, y de ahí surgió. O sea que estamos hablando de una costumbre relativamente temprana en el tiempo, 1870, y que ha pervivido, y por eso es ello, lo toman con agua fría y con muchos yuyos. La yerba mate no se planta en Uruguay. La yerba mate no se planta en Uruguay. Pese que hay esfuerzos como... entre la búsqueda de petróleo y el poder plantar yerba mate son, te digo que, dos fantasías que tenemos, ¿no? Claro, es un tema de producción, ¿no? O sea, si bien aquí en el Uruguay hay avistamientos históricos en todo el Uruguay de plantas de yerba mate, y si hoy nosotros vamos a los montes de Quebradas, encontramos yerba mate nativa que nace y crece sola, no da para un nivel productivo. O sea, daría para hacer unos pocos kilos. Sucede como con la caña de azúcar. O sea, ¿por qué la caña de azúcar en el Uruguay da pérdida? Porque si nosotros vamos 80 kilómetros más al norte y obtenemos una caña de azúcar el doble de tamaño, con energía más barata, y bueno, es un tema productivo, ¿no? El clima ideal es esa franja del Paraguay, ¿no? Norte de Argentina, sur de Brasil, Paraguay es el clima ideal para la yerba mate. ¿Es cierto que el mate más amargo se toma en el Uruguay? Sí, acá nosotros tenemos la costumbre del mate. En realidad, la Argentina, la yerba tiene como un sabor distinto y eso se lo transfiere la tierra. Ellos estaban muy preocupados por Yo voy a tomar mate, permitime. Y si llega uno, bárbaro. Ellos estaban muy preocupados a ellos les interesa el mercado uruguayo. Obviamente somos el mayor consumidor del mundo. Y siempre, entonces iban a Brasil o a Paraguay, de donde nosotros traemos tradicionalmente la yerba, y traían las plantas, los plantines, los llevaban a Argentina, y no, es como el vino, o sea, cada terreno, cada territorio, cada microclima le transfiere a la planta un sabor especial, y como nosotros ya acostumbramos nuestro paladar a la yerba que viene del Brasil, a la yerba tipo PU1, le es muy difícil a las empresas argentinas ingresar al mercado uruguayo. ¿Es cierto que ese PU1 quiere decir para Uruguay? Sí, es cierto. Sí, esa es una yerba, en realidad es la cantidad de goma o de polvito, o sea, el polvito, la goma es lo que le transfiere el sabor a la yerba. ¿De goma se llama ese polvito? Se llama goma ese polvito, y sí, tiene que ser entre 20 y 30 el porcentaje de goma, para que se la considere yerba uruguaya, y esa es la yerba que ingresa acá. ¿Y cuáles son las características con respecto al sabor y a la goma porque digamos, siempre decimos, la yerba argentina tiene mucho palo, por ejemplo. Claro. La yerba brasilera se lava muy rápido. Claro. No sé. Bueno, en realidad, mira, tú fíjate, nosotros consumimos yerba del Brasil, pero claro, los brasileños la preparan para nosotros. Y ellos lo que lograron, ¿qué pasa? Nuestra yerba es una yerba estacionada. Y el estacionamiento cuesta dinero. A veces la yerba que viene acá al Uruguay está entre 6 meses a un año en galpones. Entonces, el mercado brasilero, los industriales brasileños fueron poco a poco acostumbrando al público brasilero a tomar la yerba cada vez más verde. Entonces, si nosotros vemos un mate en Brasil, tenés razón, es casi verde flúor. Ahora sí. anda una foto de la presidenta brasileña con un mate que ahora que fue a Porto Alegre, y ahí observamos la yerba bien verde. Esa es una yerba sin estacionar, y bueno, y que ellos han intentado traerla acá a Uruguay, pero no, nosotros estamos acostumbrados a nuestro sabor. Y en la Argentina, lo que sucede es que como que el palo no está mal visto. Ellos no lo consideran Entonces los industriales no se ven obligados a moler ese palo. Quizás una yerba argentina y una yerba uruguaya tengan el mismo porcentaje de palo. Lo que pasa es que acá viene molida. Claro. Y como está molida, no la observamos. Claro. Porque en definitiva... Yo no lo tomo muy caliente, te aviso. Es casi tibio. Muy bien. Después hablamos de la temperatura del agua en relación a la distorsión del sabor. No, y lo que te venía comentando, porque ¿cuál es la preocupación de cualquier empresa yerbatera? Es tratar de mantener el mismo sabor, porque el consumidor ya está acostumbrado a ese sabor. Entonces ellos lo que hacen es muelen la hoja y separan el palo, separan la hoja y separan el polvo.
el mayor gusto está en el polvo. Después viene la hoja y el palo tiene algo, pero muy poquito. Entonces lo que hacen es mezclan en diferentes proporciones hasta mantener equilibrado el sabor. Entonces primero los separan, después los mezclan y como te decía, muchas veces si el año viene muy bien para la planta y la planta viene muy fuerte y da un sabor muy intenso, ellos le agregan más cantidad de palo para mantener el sabor de la yerba. Es muy curioso, Javier, porque con el tema de las hierbas hay tantas marcas y digamos, y se ha generado, y ahora vamos a hablar de eso, toda una mística en torno a la yerba y al mate, es que funciona mucho el tema de las fidelidades. Claro. O sea, yo con tal marca de yerba, yo esa no es muy fuerte para mí, sigo esta. Y entonces hay yerbas como que o se ponen de moda, y no estoy hablando ya de los tipos que vienen para adelgazar con yuyos, estoy hablando del mercado tradicional de la yerba. El sentido de fidelidad que hay. Claro, digo, porque no deja de ser que uno se acostumbre a ese gusto. Digo, lo mismo puede suceder con el agua. Si nosotros superamos los 80 grados, en la medida que superemos los 80 grados, más allá del tema de salud, que puede ser perjudicial, el agua va perdiendo aire y va quedando con un sabor feo. O sea, cualquiera puede probar en su casa, hervir un vaso de agua y dejarlo enfriar, y cuando lo toma realmente es asqueroso el sabor. Entonces le transferimos ese sabor feo al agua. Y en sentido contrario, si nosotros tenemos la oportunidad de estar en una playa o en el campo, porque acá no es recomendable colectar el agua de lluvia por el tema de la polución, si nosotros preparamos un mate con agua de lluvia, vamos a ver que es mucho más exquisito, es mucho más rico. O si preparamos el mate con los filtros que están vendiendo ahora para las canillas de agua, como ese filtro generalmente retiene el sabor al cloro, también el mate queda mucho más rico con el agua filtrada, con el agua de lluvia, y ese proceso, cuando el agua hierve, que se nos escapa la caldera, si nosotros le agregamos agua fría o la dejamos enfriar, ese aire no se reincorpora rápidamente, entonces el sabor, no voy a decir que se arruina, pero bueno, hay paladares que se dan cuenta. Te voy a poner un aprieto. ¿Cuándo una yerba es buena o es mejor que otra en Uruguay? Es una cuestión de gusto. Es totalmente subjetivo. Es una cuestión de gusto. O sea, a ver, para orientar un poco al consumidor la yerba fuerte y la yerba suave es la misma yerba. Que simplemente el fabricante le pone más palo, menos goma, juega con esas variables que ya la hemos hablado. Bien, y ahora entonces, sí. Y ahí, claro, digo, es todo cuestión de gusto. O sea, yo generalmente entrevero, porque hay una yerba. ¿Qué entreverás? Entrevero las yerbas. Ajá. Tengo un par de marcas que una me resulta muy fuerte, la otra me resulta muy suave, y pongo un tercio de la muy fuerte y 2/3 de la muy suave para que es mi blend. Está bien, está bien. A pesar de que tomo cualquier cosa. Digo, porque como buen estudiante, uno se acostumbra a tomar mate frío, lo que venga, ¿no? No soy muy exquisito, pero en mi casa, cuando estoy con tiempo y cuando me preparo el mate, mezclo la yerba porque no he encontrado en el mercado una yerba que me convenza totalmente. Pero bueno, totalmente subjetivo. Es una cuestión de gusto, claro. Bien. Y como siempre estamos hablando de un producto natural, que no tiene ningún proceso químico, o sea, tampoco nos tenemos que preocupar por eso. Bien. Que hay veces que no, o sea, si uno viene un refresco cola, puede estar preocupado, ¿no? Si tiene más azúcar o sí. el conservante. Sí. Aquí en esto no, o sea, la yerba, Yo ahora iba a ir para la ceremonia de preguntar el mate, pero ya que pusiste el elemento químico, vamos a él. Ayer se conoció la información de la yerba mate como un producto con efectos cancerígenos. No es la primera vez que se habla del mate y el cáncer. Claro. Ha habido muchas investigaciones y hasta el momento lo que teníamos claro es que el mate era un elemento peligroso en el tema cáncer por la temperatura del agua, cáncer de laringe, pero eso es por la temperatura y no por el mate. Claro. Yo te decía en broma antes de salir al aire, una sopa caliente produce cáncer. Claro. Si lo miramos desde ese punto de vista. Pero ahora no, este último estudio conocido ayer introduce una vez más la preocupación o hace foco en la yerba mate. Claro. A ver, ¿qué se sabe al respecto? Ahí tenemos dos grandes ramas, ¿no? Una es la parte física, que vendría a ser el tema del agua. O sea, bueno, el agua caliente. Si por eso la OMS pone en la lista de riesgo y de elemento cancerígeno al mate, bueno, está bien colocado
Es correcto porque obviamente en la medida en que nosotros tomemos mate a 100 grados, nos estamos acercando a una zona de riesgo y es perjudicial. Está bien, pero ya insisto, no es culpa del mate. Y yo te diría que, por ejemplo, el mate que tú estás tomando, yo te aseguro de que nunca te va a traer un cáncer por el agua, porque está más cerca de estar frío que de estar caliente. Claro, entonces, bueno, si alguien quiere precaverse es en la medida que se vaya acostumbrando cada vez a tomarlo más frío, que va a terminar como un paraguayo. Es tema de costumbre y es un tema cultural, y nos podemos acostumbrar. Bueno, eso sí. Ahora, en la parte en la parte química, nosotros ya vamos organizando 2 congresos de yerba mate donde trajimos a los expertos número 1 y realmente o no hay estudios contundentes o está todo en procesos de estudio. Ahí, en ese artículo que lo sacó El País, que lo empezó levantando El País, mencionan al benzopinelo. Eso que vendría a ser que quizás a la yerba se le transfiere en el proceso del sapecado, que es el proceso industrial donde la yerba se la quema con fuego directo y eso puede generar como una especie de carbón, y ese carbón probablemente pueda ser cancerígeno. Si lo llevamos al asado, el asado nos mata en un año. Claro. O sea, es el porcentaje de... Yo lo que estoy diciendo es, hoy no se sabe, a ciencia cierta, puede ser riesgoso, pero si nosotros lo entramos a comparar puntualmente con el asado, estamos lejos por ese de lado, ese riesgo. por el lado del fuego directo. Por el lado del fuego directo pero bueno, todavía en realidad no hay estudios contundentes porque lamentablemente no deja de ser una bebida del tercer mundo. Lamentablemente los estados, Uruguay, Brasil, Argentina, no ponen dinero para que se investigue y las empresas privadas, bueno, son pequeñas como para hacer desarrollo a largo plazo. Entonces, bueno, somos un poco rehenes y en realidad, tenemos ausencia de información. Pero está claro que es una infusión natural. Eso sí, el proceso... No hay un proceso de agroquímicos... No se le agrega nada, es solo temperatura. Es una cosa de las fabulosas del indio guaraní. Yo me imagino primero al indio guaraní caminando entre la selva, masticando, porque esta bebida solo se hace con este árbol y no se hace con ningún otro árbol, ¿no? Caminando en el medio de la selva, masticando, tratando de descubrir los alcaloides, que era el estimulante para llegar a esto. Y después, una cosa que, bueno, se pierde en la historia y no sabemos cómo, el guaraní se dio cuenta que una vez que sacaba la hoja del árbol, que la bajaba, para que quedara verde, para que no quedara marrón como cualquier hoja, tenía que ponerla durante 3 o 4 segundos rápidamente al fuego. Claro. Entonces, en ese proceso cortaba el proceso de oxidación y fijaba la clorofila. Y después, de ese proceso de un calor muy acelerado, viene un calor indirecto que se le da durante 24 horas, como que si fuera como un secador de pelo, que eso lo que lo hace es durarla en el tiempo. Y ahí es por eso que la yerba puede durar, bueno, si está bien cerrada puede durar 5 o 6 años sin problema. Es decir, el paquete es bueno, ¿no? Pero si no, puede durar 1 año o 2 también estando el paquete abierto. Y todo ese desarrollo fue nativo. Qué increíble. Bueno, vayamos a la ceremonia. ¿Hay una ceremonia para aprontar el mate? ¿O hay una forma correcta de aprontar el mate? Yo me acuerdo que Landricina y José María Baldía tienen sus ceremonias y la han contado más de una vez. Como que no, el mate es así, se hace así. Yo soy muy chambón y para mí, no... Claro, bueno, obviamente cada casa es un mundo y inclusive dentro de cada casa cada uno lo prepara. Claro, pero tú en el libro has tenido que hablar de esas cosas. Yo he tenido, inclusive a mí me pasa que yo soy un tanto desestructurado y claro, pero yo por la obligación de la investigación recabo todos esos ritos, todos esos rituales están en el libro. Y más que yo estoy muy cercano tengo un campo en Paysandú, entonces toda la parte rural tengo muchos amigos y de ahí extraje muchas rituales además, para y ceremonias. Todos, como uno la hace es la forma, ¿no? Pero aquí hay una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta y también va relacionado al agua, ¿no? Esto es una infusión. Entonces, en una infusión, ¿qué pasa? No es la maceración que toman los paraguayos, no es el mate cocido con el agua hirviendo, nosotros tenemos que cocinar la yerba y volvemos al asado, ¿no? Nosotros sabemos que cuando estamos haciendo un asado o el ama de casa una torta, no le podemos dar un fuego muy fuerte porque lo vamos a arrebatar y quemar. Entonces, yo creo que a todos alguna vez, cuando empezamos a preparar nuestros mates, nos gritaron, ¡ey, no quemes la yerba!
Y eso está muy bien aplicado, porque si nosotros le damos mucha temperatura, si le ponemos agua caliente directamente, estamos quemando la yerba. Entonces, la precaución es, o yo lo que hago cuando pongo la caldera en mi casa, cuando veo que empieza a estar un poquito tibia, cebo el primer mate, obviamente sin la bombilla, y lo hago un par de veces, 2 o 3 veces, y lo dejo. Y cuando el agua termina de calentarse, es como que ya ahí arranco y... ¿Ahí se hace hinchó lo suficiente? Y siempre hablan de 5 o 6 minutos. Yo te digo, yo soy un poco descontracturado. No, claro, no me persigo. En Brasil, increíblemente, se usa mucho el termómetro para el agua. ¿Ah, sí? Soy muy riguroso, o sea, poner el termómetro para poner el primer chorrito a los 40 grados, después para tomar 80. O sea, son costumbres, digo. Yo estoy lejos de eso y ojalá que nunca lleguemos a eso. La bombilla, tantos grados, porque si no se lava más. Claro, a ver, no, y eso también, este tipo de mate es el ideal, porque ¿qué sucede? Como nosotros también estamos cocinando el mate, ¿no? En la medida en que nosotros mantengamos una parte seca y que el agua vaya entrando despacito hacia ahí, fría, lo vamos a poder ir girando. Y bueno, y nos facilita un montón para tener una porción de yerba seca, el mate más bien esférico. Eso ni que hablar, ¿no? El mate esférico conserva esa zona seca y nos ayuda a que el mate se extienda por más tiempo. Y lo mismo y obviamente no aconsejo que los que toman en el auto, que no se tiene que tomar obviamente, es el mate que trae volado, ¿no? Claro, es ese muy mate los brasileros, ¿no? Que le llaman el pico porongo, que perfecto, ese es el mate brasilero. Si nosotros ahora caminamos por Tristán Narvaja, vamos a ver mucho mate galleta, que es el mate chato. Sí. Yo no lo soporto porque es muy angostito. Claro, muy angostito. Lo que pasa que, y aquí hasta el año 50 o 60, sí, todo el mundo tomaba con eso. Y después los camioneros empezaron a traer desde Brasil, en los largos viajes, este tipo de el pico porongo, ¿no? Con volado, para tomarlo en el camión. Para poder cebarlo. Y nosotros le empezamos a copiar a Río Grande este tipo de mates y bueno, y desplazamos al mate galleta, que era muy finita la boca, porque simplemente como tenía 2 vueltas, no había que acomodar la yerba, era clavar la yerba, la bombilla fuera como fuera. Y bueno, y por eso es importante la paletilla, que sea redonda para poder acomodar con la yerba, para recomponer la montañita. Y bueno, y que sea esférico, y si con volado, bueno, por lo menos no mojamos la alfombra de casa si no es que conducimos. El porongo, el mate. Sí. Porque además nosotros denominamos mate a toda la infusión, pero digamos, ¿el recipiente es mate? O sea, ¿es el recipiente que da nombre a la infusión? En realidad la palabra mate viene del náhuatl, viene desde México, de ahí fue bajando, como bajaron muchas palabras náhuatl, como Chile, Guatemala. Bueno, ahí yo inclusive en este último libro señalo, hay cerca de 30 nahuatlismos que nosotros los usamos de forma corriente aquí en Uruguay. Y la palabra porongo viene del quechua, que era el continente. O sea, que poro es de origen quichua y es realmente del continente. Y aquí, bueno, y en eso sucedió una cosa extraña, ¿no? Que son cómo viajan las palabras, ¿no? Porque nosotros, en nuestra toponimia, que tenemos cientos de nombres de guaraníes, en ríos, arroyos, en animales, increíblemente heredamos de la cultura guaraní el mate y no heredamos su forma de nombrarlo, que es, ellos le llaman caihuá. Caihuá. Pero bueno, el poro es vamos a decir, el recipiente, y el mate es todo. El mate es todo. Y el mate es todo. Perfecto, bueno, el poro entonces, ¿de qué tiene que ser? Porque ahora tenemos el mate tradicional, claro, pero tenemos de cerámica, bueno, el vasito de vidrio de nuestras abuelas, mate de cerámica, tenemos unas cosas ahí de colores fluo, sí, gomosas, de silicona. Sí, que se dan vuelta inclusive. Sí, no me entra en la cabeza, pero bueno, claro, para el que le guste, como dice un amigo. Claro, bueno, a ver, el poro realmente, no sé, sucede una cosa mágica que regala más mates. O sea, cualquier uruguayo que haya cambiado de yerba, que circunstancialmente o le meta yerba argentina, o cambie de una marca circunstancial, o cambie de yerba saborizada, ¿no?
va a empezar a notar que cuando se le está terminando el mate, cuando se le está lavando, empieza a surgir el sabor de la yerba antigua. Entonces, bueno, como que eso está genial porque nos regala algunos mates más el poro. Pero realmente el poro ha habido, muchas veces los industriales, la gente que procesaba el mate, lo cortaba verde, no lo dejaba secar, y eso lo que facilita es que se instalen hongos, ¿no? Que son esos puntitos verdes que llenan el mate. O a veces cuando nos pasa que, aunque el mate esté bien curado, si dejamos la yerba un par de días queda totalmente negro. Sí. Bueno, lo mismo, yo en el libro debo poner 10 procedimientos para limpiar eso. Pero realmente es endémico, eso no se va más, cuesta mucho sacarlo, y al menor descuido, si vamos una tarde a la playa, aparecen de vuelta. Entonces en eso es, si alguien tiene un mate, bueno, y le fascina el mate, que bueno, que busque otro poro, más bien que cambie de poro porque va a tener un grave problema, bueno, o si no, que recurra al poro de cerámica, que bueno, se aleja de la tradición, pero en definitiva nos facilita en eso, ¿no? ¿El de silicona qué te parece? Porque yo no lo he probado. Yo estaba usando, pero simplemente por usar uno de cerámica, pero es como o sea, si vos lo mirás por fuera, está forrado en cuero y parece un mate. Es más higiénico. Es más higiénico, sí. E inclusive a nivel, porque esto salió a nivel de recomendación, no hay estudios, pero salió de los médicos la recomendación de que lo asocian a que el mate de cerámica o de vidrio ayudaría a que la acidez no que no nos afectara el tema de la acidez, que el poro iría, bueno, eso si tenemos problemas de acidez, como que el poro eso genera más problemas. Bien. ¿Cómo nacen las ceremonias en torno al mate? Desde si te equivocás en dárselo a quien no lo está cebando, lo besás, hasta el hecho de compartir, de la forma en que das el mate tiene un significado. ¿Cómo se fue generando toda esa literatura, esas costumbres, esos hábitos en torno al mate? Y eso, y también, eso se pierde en el fondo de los tiempos. Y realmente también ahora está quedando reservado al ámbito rural o al ámbito de los pueblos chicos. Siempre acá, ahora la velocidad en la ciudad, ¿no? Se está perdiendo mucho, inclusive se pierde mucho en Montevideo. Yo he notado del tema de aprontar un mate cuando llega una visita. O sea, ni que hablar que si es la hora del mate o llega a la media tarde, te dicen vamos a aprontar un mate y aprontamos un mate. Pero el tema ese de que era un rigor, ¿no? Tú no importaba si llegabas a las 3 de la mañana, a las 2 de la tarde, a cualquier hora de una casa y te daban un mate, que increíblemente los argentinos lo siguen manteniendo a eso, el tema de no importa qué y no importa la clase social, como un símbolo de bienvenida. Acá un poco en Montevideo estamos perdiendo todos esos ritos, ¿no? Así como en Uruguay, obviamente el mate ha ganado más la calle que en la Argentina, y tenemos que pensar que es un fenómeno reciente. O sea, si nosotros nos remontamos a los años 50 o al 60, si íbamos al PIT-CNT, no se tomaba mate, se tomaba café. Y en las asambleas estudiantiles se tomaba café. Bueno, ahora eso es impensado, ¿no? Cuando vemos que enfocan el PIT-CNT, hay más termos que dirigentes. Pero es un fenómeno nuevo, el avance fue un fenómeno que se dio durante la dictadura, de que el mate empezó a ganar las calles, los espacios públicos, y bueno, y ahora lo vemos que está instalado plenamente en el Parlamento. Es verdad. Y eso y el mate como símbolo tú lo dijiste al comienzo, de la haraganería, ¿no? De la cosa pachurrienta, como que no puedes estar haciendo otra cosa que, si estás tomando mate, no estás como concentrado en un trabajo. Claro. A mí me pasa exactamente lo contrario, pero... Yo tenía el caso de una amiga que ella trabajaba sola, era una contadora que te daba sola y aparte de súper responsable, y el patrón no la dejaba tomar mate en el estudio. Y ella me decía, mirá, yo me tengo que levantar una hora antes porque yo sin mate no puedo vivir, y en realidad pierdo una hora de sueño que si yo estuviera ahí... Y daban ganas de llamarlo al patrón y decirle, va a estar mucho más contenta, sí, toma, sí. ¿No? De hecho, vemos a varios compañeros de la redacción toman mate. Claro. Y no por eso, digo, y se los ve tan concentrados como...
Obvio, y claro, y la tranquilidad de quizás tenerlo, y esos propios segundos. O sea, yo creo que esa tranquilidad, porque en definitiva hay que recordar de que el mate tiene un alcaloide que es un estimulante, y nosotros estamos acostumbrados a ese estimulante. Y a muchos nos ha pasado que si lo dejamos de tomar, nos empieza a doler la cabeza, o al ser estimulante nos falta el estimulante. Entonces, claro, digo, en sí se está más tranquilo si uno puede tomar el mate. Y aparte no perjudica a nadie, o sea, pero lo que pasa... no es como el humo que tira, ¿no? Y puede molestar, ¿no? Pero además, ¿qué diferencia hay entre tomar un café o tomar un mate? O tomar un té y tomar un mate. Y tú recordarás que Omar Gutiérrez, cuando él quiso instalar el mate en la televisión, tuvo fuertes críticas y el canal no le permitía, y él se puso duro, y bueno, y lo logró. Y hoy vemos que es moneda corriente. Sí. E inclusive los argentinos que siempre viven a más velocidad, y son en todo mucho más extremos, ellos empezaron mucho después con el termo y el mate en la televisión, y ahora vemos que en los programas de Chimento está el mate, en los programas deportivos, o sea, es impresionante. Hoy debe haber más termo y mate en la televisión argentina que en Uruguay. ¿Es una bebida individual o colectiva? Yo pienso que es una bebida colectiva. Sí. ¿Por qué? Tú me pedís compartir el mate y si yo tuviera una taza de café no me pedís compartir el café. Y bueno, lo que pasa es que forma parte de nuestro ADN, ¿no? Claro, pero viste... claro, yo creo que sí, que es eso. Forma parte del ADN y del compartir. También es difícil negarle un mate a alguien. Sí, eso es un rasgo cultural. Los argentinos es increíble porque es muy curioso que ellos piensan que nosotros tomamos el mate en forma individual. Porque está el exceso de mate, que todo el mundo, vos ves una ronda y están los 4 con 4 mates. Es verdad. Pero es exceso de fanatismo. Y el que mira de afuera, lo que piensa es, estos tipos no lo comparten y están con su mate. A mí me pasa mucho en la radio cuando vienen artistas argentinos que me ven con el mate y me preguntan, ¿lo compartís? Claro. Digo, sí, si querés, sí, no hay problema. Pero es tal cual, sí. Sí, ella pregunta si se comparte. Si uno se anima. Lo que sí nos distinguía a nosotros, conforme el argentino toma mucho mate dulce, ¿te acordás que venían además antes, o no sé si sigue viniendo, los 2 recipientes, el de yerba y el de azúcar, porque además ellos tienen el mate tan chiquito que cada 5 mates tienen que estar cambiando de yerba? Exacto. Es terrible eso. A ellos los caracterizaba el mate dulce y desde la caldera, claro, la pava, como le dicen ellos. Claro. Nosotros nos distinguía el termo. Y eso, sí, bueno, y ahí volvemos de vuelta al vértigo de la Argentina, ¿no? Yo que observo estas cosas mucho por televisión. En el primer Gran Hermano, que hará 10 años. Sí. Ahora no recuerdo, pero 10, 12 años. 10, 12 años, sí. Ahí eran todas pavas, eran todas calderas. En el segundo Gran Hermano entró un termo, en el tercero era mitad termo, mitad caldera, y después en adelante, que creo que hubo 2 o 3 más, siempre fueron termos. Y el termo, bueno, conquistó los corazones de los argentinos, y bueno, obviamente que sigue habiendo en la Argentina, dentro de la casa, la pava, pero el termo está ganando espacios, y bueno, y eso que nos diferenciaba ahora ya casi no. Y lo mismo en el tamaño del mate, ¿no? Yo creo que sobre todo los jugadores de fútbol que siempre iban a las entrevistas con el mate y todo eso, o Osvaldo Laporte, o sea, los uruguayos que están allá y que son muy fanáticos del mate y siempre andan con esos mates con el pico porongo grande y eso. Bueno, así como los brasileros, nosotros le copiamos a los brasileros, nosotros le estamos pasando a los argentinos. Bueno, ni que hablar toda la gente que viene a veranear. Y ellos están perdiendo el mate chiquito y bueno, están agarrando más el mate grande. Nos estamos uniendo, ¿no? La globalización. El mate tiene que ser amargo, el mate puede además ser dulce, las variantes, las hierbas con sabores, ¿todo vale? Y sí, es un tema de gusto, Jaime. Y de mercado. Y de mercado, sí. Si tú vas a la Argentina vas a ver que hay mucha mayor variedad y muchas marcas de yerba con café, yerba con limón, yerba con naranja. O sea, en eso el mercado argentino, y ellos siguen en el mercado, ¿no? Se ve que le funciona, que va bien. E inclusive encontramos muchas variedades de mate cocido, o sea, en forma de saquito, ¿no? En vez del té, yerba, y en vez de hacer un té
Pero eso tradicional. Eso no es mate, eso es un té. ¿Eso es un mate cocido? Eso es una infusión de yerba. Eso es, claro, es un mate cocido, es una infusión de yerba. Pero lo que te quiero decir, que ellos tienen como un abanico más grande de sabores, de mezclas, de... Nosotros aquí avanzó mucho y ganó mucho espacio las yerbas con yuyo, bueno, es lo que vemos en las góndolas, y bueno, y también pasa a ser un tema de gustos, porque en definitiva, hay veces que, por ejemplo, en relación a los yuyos, hay que tener cuidado cuando el consumo se hace crónico, ¿no? Cuando nosotros tomamos, por ejemplo, todos los días un té de Marcela, a la larga eso nos puede traer consecuencias malas. O todos los días un té de carqueja. Pero en la yerba hay algo muy bueno, en que es muy poco la cantidad de yuyo que trae el paquete. O sea, si nosotros miramos son 5 miligramos, 10 miligramos en el kilo. Entonces, eventualmente alguien puede llegar a poner en duda si ese yuyo sirve para algo. Lo que es seguro que no perjudica porque es muy poca la cantidad de ese yuyo en el paquete de yerba. ¿Por qué la yerba es tan cara? Y bueno, pasó, al igual que aquí en el Uruguay, que la soja avanzó sobre todo en los campos ganaderos, en Brasil avanzó en los campos yerbateros. Entonces ahí tenemos una reducción de zona, eso es un motivo. Toda superficie plantada. Lo otro es que la yerba entró en una espiral de marketing y de novelería y que es buena para todo. Entonces nosotros vemos que en Estados Unidos te venden pastillas para musculación que entre las 200 cosas que traen 1 miligramo de yerba mate. Y vemos perfumes de yerba mate, jabones con yerba mate, o sea, lo que te imagines. En Alemania hoy hay cerca de 30 marcas de cervezas hechas de yerba mate. En Brasil hay una bebida refrescante que vendría a ser como un té helado, una gaseosa de yerba mate que se comercializa mucho en México, extrañamente. Y todo eso le ha quitado materia prima a la industria y a la yerba tradicional. Y también hay en forma de té, se exporta mucho a China, a Japón. Y el consumo en el exterior, bueno, obviamente en forma de infusión, ha aumentado, ¿no? O sea, fuera de nuestra región, en el único lugar que se toma mate con bombilla y mate es en Siria. En Siria. Es en Siria y hoy cada 2 uruguayos hay un sitio que toma mate. O sea, la mitad de la yerba que se exporta de Argentina va para Siria. ¿Desde qué edad empiezan a tomar mate los niños o los jóvenes? Y eso, la gente que está vinculada al ámbito rural y en las periferias, ahí se empieza muy chico. 2, 3 años, 4 años ya están tomando mate. Este libro surgió de una experiencia muy linda que fue en Las Piedras, que era una escuela de contexto crítico, y eran niños de tercero, y la mayoría ya todo el mundo tomaba mate, algunos sabían ensillarlo. Era un placer porque cambiábamos figuritas, o sea, yo estaba hablando con chiquilines que aquí no me sucede. O sea, yo acá en las escuelas urbanas cuando voy, alguno toma mate, o sea, puedo hablar de otros temas, pero no digo al igual como matero, claro, ¿no? Y en mi casa también pasa, o sea, mis nenes, uno tiene 14, otro tiene 8 y no toman mate, o sea, lo irán a tomar cuando... Uno siempre está más preocupado en que tomen la leche, que se alimenten, sí, que tomen yogur. Eso que les venga cuando... Lo voy a abrir, le aviso al director. Cuando empiecen a estudiar. Y entonces, bueno, ¿qué contiene este libro para niños? Y este libro, ¿qué sucedía? Por ejemplo, la vinculación, esta maestra cuando me llama a esta escuela, en Las Piedras, era que ella había comprado hace muchos años un libro mío y lo había fotocopiado y le había dado a los niños, bueno, para que tuvieran idea de qué iba a ser la charla. Y claro, y eso era una dinámica que siempre se repetía, ¿no? O sea, fotocopiar el libro. ¿Y qué pasa? El libro obviamente está pensado para un público grande, con palabras difíciles, con un texto complejo. Sí, sí, acá. Y la idea era bajar el nivel, no el nivel de información. Y por eso que quedó una cosa media extraña. Es un libro que realmente es para vincular al adulto con el niño, ¿no? Es un libro para que los abuelos se sienten con el niño a leerlo y aprendan los secretos y logran transferirlo. Y un material de apoyo para los maestros o quien quiera entrar en este mundo y poderle transmitir
a los niños. A mí me pasó una cosa curiosa, Juan Pablo, que está ahí, obviamente fue el primer lector del libro. Entonces cuando yo hago el primer bosquejo... Él tiene 8 años. Él tiene 8 años y le digo, toma, léelo y márcame las palabras difíciles. Entonces él me marca 9 palabras difíciles, o sea, 9 palabras que para él no entendían. Y mi idea, porque mi idea era, bueno, después vamos a buscar el sinónimo, vamos a ver cómo allanamos el texto para que se comprenda, ¿no? Pero entonces cuando yo le empiezo a decir, pero vos entendés la idea, entendés el contexto, yo veía que él no perdía comprensión lectora. Entonces ahí yo dije, bueno, lo voy a dejar porque siempre también uno procura enriquecer. Digo, no allanarle el camino. Claro. O que el niño se preocupe en que vaya, ahora ya manejan mucho la Wikipedia, buscan qué quiere decir la palabra, bueno. Hacerlos, tenerlos, por lo menos incentivarlos. Y entonces la segunda etapa fue, bueno, ingresar un glosario. O sea, poner un glosario al final con esas palabras un poco difíciles. Y al final dije, bueno, que se encarguen los adultos que compren el libro, que por eso digo, la idea fue ni allanar el camino, ni hacerlo más sencillo, es dejar un lenguaje normal, que obviamente los adultos lo vamos a entender, y incentivar la interacción con el niño. ¿Qué es ensillar el mate? Que lo dijiste al pasado y no lo habíamos hablado de eso. Ensillar es, generalmente era de las familias muy, muy humildes, que cuando se gasta la yerba, que ya la tengo totalmente gastada, o si quiero tomar unos pocos mates más, yo retiro la mitad de la yerba y le incorporo media cebadura al mate. Eso es lícito. Eso es lícito y... Sí, es lícito porque ahí estamos cuidando nuestro bolsillo. Claro. O sea, muchas veces... ¿Te acuerdas que el tango Gira Gira, como señal de pobreza, habla que no tenía ni yerba de ayer secándose al sol? Claro. No, porque eso es increíble y realmente funciona muy poco, pero ahí pasa como una cosa media mágica que sí, que la yerba cuando se deja secar, si no se nos huele la podemos volver a colectar. Bueno, da algunos mates más, muy poco, pero... Está brava esa. Pero sí. No tengan muchas esperanzas en el método porque funciona, pero muy poco. Bien. ¿Cuántas ediciones lleva el libro? Lleva 4 o 5 ediciones, ya van más de 10.000 ejemplares. Además ediciones paquetas, ediciones de bolsillo, sí, de todo, claro, ¿no? Se editó también en la Argentina. Sí, han marchado, por suerte ha marchado bien. Y seguís, digamos, siempre aumentando lo que es el caudal de información, ¿no? Porque siempre surge algo más. En realidad, a ver, siempre surge algo más. Como esta información ha sido muy sólida y realmente como que no ha habido que reescribirlo, y como en términos editoriales el libro funciona, los editores me dicen, no, aguantá información que un día salimos con toda un libro nuevo. Sí. Pero en realidad no, las diferentes ediciones siguen funcionando porque como tú decís, o sea, hemos ido cambiando la tapa, el formato, más lujo, menos lujo, para llegar a que todo el mundo pueda acceder al libro. ¿Cuánto no sabemos del mate? Porque este libro el de niños se llama El mate cuenta sus secretos. ¿Cuánto no sabemos del mate? Y yo creo que es un sabor desperdigado, o es un sabor empírico. Quizás como hoy contamos, ¿no? Quemar la yerba, la temperatura del agua, bueno, está desperdigado. El objeto de esto era aglutinarlo, el saber en un libro. A mí me pasó una cosa muy curiosa. Yo viste que hoy te dije que el primer libro surge porque no había material, no había casi nada escrito, no sabía dónde acceder a información. Yo cuando arranca Internet, yo dije, bueno, mis libros marcharon porque ahora tú googleas lo que quieras y obtenés la información que quieras. Entonces en el 2009, cuando ya estaba toda la información de mi libro en Internet y de muchas personas más que habían colaborado, ¿no? Cuando a mí me llaman de Argentina para editar allá, a mí me sorprendió. Y después que estaba todo el contrato firmado, le digo al editor, bueno, pero decime, ¿por qué tú querés que salga este libro allá, siendo de que la información... Y me dice, no, Javier, dice, es tan abrumadora y están toda la cantidad de disparates, digo que nosotros queremos, la editorial quiere que haya un libro con información que esté respaldada por un investigador seria, sólida, que esté ahí. Y bueno, realmente tenían razón, el libro marchó muy bien. Nos alegramos mucho. Bueno, de Bolsillo es la editorial de la última edición del mate Historias y Secretos de Javier Rica, y esta nueva edición de Editorial El Mendrugo de Marcelo Marchesa, que estuvo el otro día acá conversando con nosotros. El mate cuenta sus secretos para niños. Javier, ha sido un gusto recibirte. No, un placer y nos veremos en otra vuelta de mate. En alguna mateada. Bueno, ahora vamos a tener más tiempo para compartirlo.